Saludos estudiantes de secundaria, vamos a realizar la ficha de reforzamiento número 22, donde tenemos la siguiente situación. Practicamos deporte en el colegio. Tenemos la situación de Ana María, que realiza una investigación sobre la preferencia de los estudiantes por algún deporte. En total hay 240 estudiantes, de los cuales 45% practican fútbol, 30% juega básquet y 20% realiza ambos deportes. Además, el profesor quiere realizar una selección de fútbol y básquet con la condición de que cada estudiante seleccionado debe practicar un solo deporte. La pregunta de la situación es: ¿de cuántos estudiantes dispondrá el profesor para formar ambas selecciones? A continuación vamos a resaltar el propósito de nuestra situación. Luego vamos a empezar nuestro desarrollo respondiendo a las siguientes preguntas. Número 1, ¿de qué trata la situación? Número 2, ¿qué estrategias utilizarías para responder al reto? En este caso tenemos dos estrategias. Recuerda, tú puedes cambiarlo o modificarlo. Luego, para poder responder la pregunta de la situación, recordemos que en total tenemos 240 estudiantes, donde el fútbol practican el 45% de 240. Este porcentaje en fracción sería 45 sobre 100 por 240, dándonos un total de 108. En básquet sabemos que es el 30% de 240. Ese porcentaje en fracción es 30 sobre 100 por 240. Resolviendo esta multiplicación nos da un total de 72. Y fútbol y básquet recordemos que es el 20% de 240. El porcentaje lo pasas a fracción, 20 sobre 100 por 240 nos da 48. Luego vamos a hacer un esquema de conjuntos donde tenemos los estudiantes que practican básquet, que son 72, fútbol 108, y la intersección representa esos 48 estudiantes que practican fútbol y básquet. Entonces podemos obtener cuántos solo practican básquet, que sería 24, y también vamos a encontrar la cantidad de estudiantes que solo practican fútbol, siendo 60. Luego, número 3, ¿cuántos estudiantes juegan fútbol pero no básquet? La respuesta es 60 estudiantes. Número 4, ¿cuántos estudiantes juegan básquet pero no fútbol? La respuesta es 24. Luego, número 5, vamos a organizar nuestra información en una tabla. Veamos lo siguiente. De acuerdo a la información obtenida, tenemos dos deportes, básquet y fútbol, donde solo practican básquet 24 y fútbol 60. Y en ambos casos, ¿cuántos practican ambos deportes? 48, dándonos un total de 72 y 108 al sumar estas cantidades. Luego, número 6, sabiendo que un estudiante para que sea seleccionado debe practicar un solo deporte, pregunta: ¿de cuántos estudiantes dispondrá el profesor para formar la selección de fútbol y básquet? La respuesta es: de básquet serían 24 y de fútbol 60, es decir, va a disponer de un total de 84 estudiantes. Situación número 2, organiza las Olimpiadas Deportivas. Bueno, en este caso tenemos la siguiente situación. Ana María realizó una encuesta a los estudiantes de primer grado, indicando su deporte favorito y así organizar las Olimpiadas Deportivas. En este caso tenemos una tabla de frecuencia con los datos que observamos. Luego, ante esta situación, pregunta: ¿cómo completamos la información de la tabla? ¿Cuál es la interpretación de cada uno de estos datos? Veamos. Resaltemos nuestro propósito, luego vamos a comenzar el desarrollo de nuestras actividades. Número 1, ¿de qué trata el problema y qué nos piden hallar? Luego, número 2, ¿qué estrategias emplearías para determinar el número de personas que practican básquet y natación? Recuerda, estas respuestas es en función de la situación anterior. Número 3, explica cómo se habrá obtenido el dato 0,1. Recuerda, para obtener esa frecuencia relativa 0,1 se necesita dividir la frecuencia absoluta que representan los estudiantes que practican natación con el total de datos, con el total que son 60 estudiantes. Número 4. Luego de completar la tabla de frecuencia, ¿cómo interpretas la fila de los totales? Como observas, para poder completar la tabla tengo que encontrar la frecuencia relativa 3, que es dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de estudiantes. 0,1 es igual a frecuencia número 3
entre 60. El 60 pasa a multiplicar y la frecuencia número 3 sale 6, completando nuestra tabla. Luego, para poder conseguir cuánto juegan básquet, eso se obtiene sumando 25 más 6 más 12 más x y todo eso debe ser 60. La suma me queda 43 más x y eso es igual a 60 y el 43 que está sumando a la derecha pasa restando y x vale 17. Entonces, como observas en la tabla, hemos completado la cantidad de estudiantes que practican los deportes mencionados. Luego, para poder conseguir las frecuencias relativas, tenemos que dividir la frecuencia absoluta con el total de datos. H1, 25 entre 60, 0,42. H2, 17 entre 60, esa división nos sale 0,28. Y H4, que es la frecuencia relativa que nos falta, sería la división de 12 entre 60, dándonos un total de 0,20. Y para conseguir la frecuencia relativa porcentual, lo vamos a multiplicar por 100%. 0,42 por 100% nos da 42%. 0,28 por 100%, 28%. 0,1 por 100% nos da 10%. 0,20 por 100% nos da 20%. Y así hemos completado nuestra tabla de frecuencias. Número 5. ¿Cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito? De acuerdo a nuestra tabla, 17. Número 6. De acuerdo a la tabla de frecuencias, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? Fueron encuestados 60 estudiantes. Luego, ¿cuántos de estos practican cada uno los deportes? En fútbol son 25 estudiantes que representan el 42%. En básquet 17 estudiantes que representan el 28%. En natación solo son 6 estudiantes que representan el 10%. Y en tenis son 12 estudiantes que representan el 20%. Con esto estamos terminando la ficha de reforzamiento número 22. Espero que hayas entendido. Muchas gracias.